Buenas tardes. Las operaciones de martirio, conocidas como operaciones de comandos suicidas, que son verdaderas armas estratégicas que tienen los palestinos, ¿la volverían a utilizar en esta etapa de la lucha contra la presencia sionista en los territorios ocupados? Hace algunas décadas fueron practicadas, materializadas en el interior de Palestina ocupada, en distintos sitios urbanos muy importantes. Se trata de la Amalía Tejaría, así la denominan los palestinos a estas operaciones especiales, donde los combatientes ofrecen sus vidas en el camino o tránsito hacia la liberación de su patria. Son las acciones que en algunos medios occidentales la titulan como operaciones perpetradas por comandos suicidas. La acción militar en Tel Aviv que se realizó hace unos días abre la puerta a la posibilidad del regreso de las operaciones de martirios en los territorios ocupados. Puede tratarse de un cambio estratégico en el curso del enfrentamiento de la resistencia con la ocupación, especialmente por los hechos que han ocurrido en la Franja de Gaza en estos últimos 10 meses. Se trata del uso de un arma estratégica. Así lo han hecho conocer los observadores militares. La flamante operación de Tel Aviv de hace unos días se produce después de que explota un coche bomba en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, y se cree que había sido perpetrado, planificado para llevar a cabo un ataque en un lugar cercano. Los servicios de seguridad de Israel aún no conocen el lugar al que pretendía apuntar el coche bomba en la ciudad de Hebrón. Esto demuestra la capacidad de la resistencia para pasar a otros métodos que ha podido implementar durante algún tiempo, pero que habían sido descartados por una decisión política de los distintos grupos de resistencia. La ocupación israelí no ha podido frenar o detener en el pasado las operaciones de martirio, también llamada en Occidente como suicidas. Este tipo de operaciones en el interior de los grandes centros urbanos seguramente va a transmitir un mensaje claro y rotundo de parte de los palestinos. Este mensaje hace referencia a la poca seguridad que puede brindar el Estado sionista a sus ciudadanos, muy especialmente a los colonos judíos. 10 meses después de la guerra israelí en la Franja de Gaza y del intento de sofocar la resistencia en Cisjordania, marca un panorama que demuestra que la resistencia todavía puede imponer nuevas tácticas y cambiar el rumbo, en una batalla que implica otros caminos en los que la resistencia tiene muchas experiencias. Se habla del arma estratégica de los palestinos, un arma que la resistencia desde hace tiempo había dejado en segundo plano, y en esta etapa el uso de estos ataques suicidas o de martirio, como los caracterizan los palestinos, se puede producir como una fuerte respuesta al Estado sionista por las masacres que tuvieron lugar en Gaza, masacres que se producen con el silencio internacional, que también se puede entender como una complicidad con los genocidas israelíes. Esta arma estratégica de los palestinos, en esta etapa también puede entenderse como un medio para presionar a la sociedad israelí. Estas operaciones, que volverían al terreno militar, complicarían al Estado sionista en la crisis interna que emerge en todos los rincones, donde la población israelí demanda al gobierno de Netanyahu estabilidad en el plano económico y seguridad en todos los espacios. Estos tipos de operaciones especiales, conocidas como suicida, pueden producir grietas en las cuestiones de defensa del Estado sionista, sobre todo cuando la persona que la realiza está dispuesto a morir, a martirizarse por su patria. La importancia de la influencia árabe e islámica en la península ibérica ha sido
trascendente, sobre todo en el periodo que va del siglo VIII hasta el siglo XVII. Decimos siglo XVII porque a pesar que los árabes fueron expulsados de la península en el siglo XV, sin embargo la influencia tanto árabe como islámica desde el punto de vista religioso se notó, hubo una importante impronta en distintos ámbitos, ya sea en la literatura como en la arquitectura. Y para hablar de este importante segmento de la influencia árabe e islámica en España, hemos invitado al doctor José Ramón Galeto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo andás? Bien, Néstor, gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar un poquito de los árabes en la península ibérica, que no es un tema para nada fácil. Históricamente tenemos un periodo de 8 siglos, son muchísimos años, y esos 8 siglos de dominación y presencia de pueblos árabes en España han generado una impronta en lo que constituye la herencia española. En el 711, estamos hablando de principios del siglo VIII, pueblos desde el norte de África arabizados ingresan a España y derrotan al último rey visigodo, Don Rodrigo, tiene que precisamente rendirse ante los árabes en el territorio que va a ser denominado el Andaluz, tierra de vándalos. Y es tierra de vándalos porque este pueblo bárbaro de la zona del Báltico y de Alemania, junto con los visigodos, alanos y otros pueblos, ocupan la península ibérica cuando el Imperio Romano de Occidente es atacado, a tal punto que llegan inclusive los vándalos a saquear Roma y constituir un reino en el norte de África con capital en Cartago, de una existencia que no es muy larga, y los pueblos del norte de África ya arabizados, ingresan a España. De esta manera, esa conquista va a incorporar esos territorios a lo que constituyó el imperio musulmán, que se extendía desde Bagdad hasta España. En esa etapa, en ese periodo, tenemos un emirato que depende de Damasco, otro de Córdoba, la época de los omeyas y de los abasíes, hasta el Califato de Córdoba, que es el más importante de todos, porque transforma la ciudad de Córdoba en España en una de las más importantes de Occidente, con todo lo que eso conlleva en el arte, en la cultura, en la filosofía, en la ciencia, en las matemáticas, para esta España del andaluz. Con el tiempo, los reinos árabes se fueron reduciendo en su importancia hasta que queda solo uno, que va a ser el de Granada. Granada va a caer en el 1492 y vemos que han transcurrido en el medio varios siglos donde hay una sociedad bilingüe, por lo menos hasta el siglo XI o el siglo XII, en la cual, dije sociedad bilingüe, van a compartir el lugar distintos grupos. Uno de ellos es el de los mozárabes. Los mozárabes precisamente eran aquellos cristianos que habían mantenido su religión. Los árabes se la habían respetado, si bien había momentos de tensión entre ellos, y habían sido incorporados a la vida institucional con su peculio, con sus cargos y con sus funcionarios. Cuanto a los mozárabes, yo quería hacer un aporte que ha sido muy importante, ¿no? En el marco de la literatura, estos aportes de los mozárabes en la península ibérica en tiempos del dominio árabe. Un ejemplo muy claro han sido las jarchas. Nosotros vemos en pantalla una de ellas y su respectiva o correspondiente traducción.
Estas jarchas que tenían como referencia o contenido los temas amorosos, temas sentimentales, y que eran breves composiciones líricas que habían sido escritas generalmente por poetas andalusíes. Normalmente las jarchas cerraban la moaxaca, que eran otro tipo de poemas mucho más largos, más cultos, mucho más extensos. Y como datos sobre este género literario que aportaron la comunidad mozárabe, tenemos que afirmar que, bueno, ha sido uno de los géneros más antiguos en la península y es la jarcha más vieja, digamos, ha sido la que procedía del siglo XI y la más moderna de la primera mitad del siglo XIV. Este es un dato importante para tener en cuenta, porque además de estas jarchas fueron escritas en aljamía, es decir, en una escritura árabe y hebrea, ¿no? Es decir, una mistura entre los dos alfabetos. Por eso digo que qué importante cuando hablas de los mozárabes digamos, este aporte, ¿no? Desde el punto de vista literario. No, sin lugar a dudas, ¿no? Y ya en relación a esta cuestión de los conversos, vamos a hacer una aclaratoria sobre el cierre, muy cortita, pero vamos a mencionar ahora los muladíes, que los muladíes eran los cristianos convertidos al Islam. ¿Por qué se convertían los cristianos al Islam? Porque eso les reportaba ventajas. Entre ellas, ¿no es cierto?, formar parte de la sociedad, y principalmente la nobleza visigoda, por ejemplo, optó por convertirse de manera de participar de la sociedad estadual del Imperio Árabe. El otro grupo es el de los mudejares. Los mudejares aparecen cuando los reinos cristianos del norte empiezan a avanzar sobre los reinos musulmanes y van ocupando lugares. Es decir, que fueron los musulmanes que permanecieron en territorios ya recuperados por España. La reconquista que no comienza en 1492, es un proceso que se sumerge un par de siglos, porque en 1492 va a aparecer el último de los grupos, que precisamente es el de los moriscos. Claro, en 1492, José, sería un poco la fecha oficial de la expulsión de los moros de España. Pero hay que aclarar que siguieron teniendo una trascendencia desde el punto de vista cultural. Esa trascendencia, por eso, es anterior a 1492, como lo tomamos como una fecha icónica por el descubrimiento de América, y posterior, porque se extiende hasta 1609, siglo XVII, principio del siglo XVII, cuando Felipe III echa a los últimos árabes que no se habían convertido de la península española. A los mudéjares. Los moriscos. A los moros convertidos al cristianismo. Exactamente, perfecto. Que es el último grupo. Ahora, hay un tema que tenemos que mencionarlo, porque cuando decimos los conversos, este proceso se dio también con la población judía. Así es. Entonces, vamos a tener los marranos y los sefaradíes, que son los dos grupos más importantes, podíamos considerar otro subgrupo, pero no es el tema de hoy, que precisamente algunos se van a convertir y otros no se van a convertir al cristianismo de esta población judía. Es decir, que en relación a las tres religiones monoteístas que se van a establecer en España, católicos, musulmanes y judíos, va a haber una interrelación con la sociedad estadual que precisamente se va a desarrollar durante estos años. La época del Imperio Español, la época del Imperio musulmán y la época del Imperio Español, porque después de la unificación de Castilla y Aragón viene la época, precisamente los tiempos del gran Imperio Español de Carlos V, que aseveraba que en su imperio nunca se ponía el sol, porque cuando salía en Europa, ya en América estaba atardeciendo. Y en relación a una última, como para ir cerrando este tema, porque usted presentó las jarchas como una, digamos, parte de la cultura de esta época, yo voy a trasladarme ya a la época de los moriscos. Bien. Con el autor del Quijote, Cervantes de Saavedra, que precisamente narra este espectacular libro que es la base del idioma castellano, donde hay muchísimas referencias
al idioma árabe y a los árabes en particular. Y tal es así que en el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Cervantes hace aparecer a un personaje de ficción, que es Cide Hamete de Benengeli, que precisamente es árabe. Es árabe y es morisco. Sucedía que, bueno, Cervantes, que había nacido en La Mancha, antiguamente ocupada por los árabes, había estado en Lepanto, en la batalla contra los turcos, y había quedado prisionero por 5 años en Argel, y había convivido con la población árabe, porque si bien él era un prisionero, podríamos decir, de guerra, tenía un régimen de semilibertad e interactuaba con la población local, así que de manera que todo esto pegó muchísimo en toda su obra, porque no solamente es el autor del Quijote, sino de novelas ejemplares, de la Galatea, donde hay personajes que tienen que ver con esos años. Bueno, doctor, muy amable por su investigación y lo esperamos en la próxima con algún otro de los temas que, bueno, tengan que ver con el mundo árabe, con la historia, con la integración de estos pueblos que finalmente fueron los que terminaron forjando las verdaderas civilizaciones, ¿no? De la historia de la humanidad. No, solo un humilde aporte y gracias por hacerme participar. Dentro de los distintos líderes del mundo árabe, aquellos que tuvieron una participación muy activa en los procesos revolucionarios, heroica, hoy hemos elegido a Yasser Arafat. Y sobre este personaje importante para los palestinos, justamente en estos tiempos donde el pueblo de Palestina está llevando una lucha sin cuartel contra la ocupación sionista, decía, para hablar sobre este tema, sobre Yasser Arafat, hemos convocado a nuestro querido amigo, el profesor Julio Atencio. Salam aleikum, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Waalaikum salam wa rahmatullah. Gracias a Dios, excelente, Néstor. Un abrazo también a vos enorme para vos y toda la audiencia. Perfecto. Bueno, contar un poco sobre la vida de este Bueno, importante dirigente del mundo árabe. sí, como vos muy bien lo mencionás, Yasser Arafat creo que trascendió fronteras, no solamente el mundo árabe. Este gran líder palestino, muy humano él, por otra parte, nació el 24 de agosto del año 1929, en Jerusalén. Falleció el 11 de noviembre del año 2004 en Francia. Su primer nombre era Muhammad Abdel Rahman. Abdel Rauf era el nombre de su padre y Arafat era el de su abuelo. Al-Audur era el nombre de la tribuna que él, del clan al que pertenecía, ¿no? Al-Hussein. Era la tribu, digamos, de su origen. Y él estudió ingeniería en la Universidad del Cairo. Para hacer una breve referencia, ¿no? Una pequeña biografía, ¿te parece? Él decía, Perfecto. estudió ingeniería en la Universidad del Cairo, profesión que ejerció en Egipto y Kuwait entre el año 1956 y 1965. Inició sus actividades públicas en Egipto. Durante el periodo de 1952 hasta 1956 dirigió la Liga de Estudiantes Palestinos, un grupo de jóvenes a favor del movimiento palestino de autodeterminación. En 1944 participó en la fundación del movimiento Al-Fatah, ¿eh? Digamos, el acrónimo de árabe del Movimiento por la Liberación de Palestina, En componente árabe, principal de la Harakat Tahrir al-Watan al-Falastini. movimiento, Al-Watan movimiento, al-Falastini. movimiento de la liberación del pueblo palestino, sí, sí, sí. Sí, muy bien. Bien, Néstor, ¿eh? Perfecto. Bien, ¿Y quién es decíamos el entonces. profesor acá? ¿El profesor de árabe quién es? Sí, sí, pero en esta ocasión, gracias por la mención, pero no estamos estudiando el idioma árabe, sino la biografía de este verdadero patriota. Sí, pero está bien, muy buena tu acotación, la mención que vos decís. Se creó en el año 1964 la OLP, digamos, la cual centralizó las corrientes y partidos en un frente político y militar. En el año 1969 fue nombrado presidente de la OLP.
simbolizando desde entonces las aspiraciones políticas de los palestinos en torno a la posesión de un Estado propio, frente a las ambiciones territoriales de Israel. En 1967 se produjo la derrota de las fuerzas de Egipto, Siria y Jordania ante Israel, en la llamada Guerra de los 6 días, ¿no? Los israelitas ocuparon Cisjordania, Jerusalén Este, la Franja de Gaza, Sinaí y los Altos del Golán. Si se quiere, esto últimamente, entre paréntesis, podemos decirlo, reclamado por Sira también, ¿no? Este hecho reafirmó la convicción de la OLP de liberar una lucha independiente y nombró a Arafat al frente de un comité ejecutivo. Acá estamos dando una breve, digamos, biografía de quien fue un verdadero patriota con mayúsculas, ¿no? Un año más tarde, en el año 1968, ante una agresión de Israel al pueblo palestino de Karameh, el pueblo Karameh, ahí está otra palabra árabe, ¿no? Que significa dignidad, generosidad, ¿no? En árabe, la OLP, comandada por Yasser Arafat, decidió hacerle frente. La batalla resultó en un triunfo frente al ejército sionista. En el año 1974 fue el primer representante de una organización no gubernamental, precisamente la OLP, ¿no? En dirigirse al plenario de las Naciones Unidas. El líder palestino participó en varias negociaciones de paz con el gobierno de Israel para terminar el conflicto de décadas entre ambos países. Algunas de las negociaciones realizadas fueron en la Conferencia de Paz de Madrid en el año 1991, en los acuerdos de Oslo en 1993 y la cumbre de Camp David, ¿no? En el año 2000, que es lo que más uno recuerda, si se quiere, pasaron más de 2 décadas igualmente, ¿no? Y en el año 1994, Yasser Arafat recibió el Premio Nobel de la Paz junto a Simón Pérez y Isaac Rabin por los esfuerzos a favor de la paz en Medio Oriente, ¿no? Y en España, finalmente, también, junto con Isaac Rabin, recibió el Premio de Asturias de Cooperación Internacional el 3 de septiembre del mismo año, ¿no? Así que, bueno, hicimos un resumen de que verdaderamente se merece el mayor de los respetos y recordarlo en los anales de la historia mundial. Muy amable, profesor Julio Atencio. Gracias por su aporte. Por favor, Allah ma'akum, ma salam. Allah ma'akum, ma salam. حق العودة يعني لي كثير جدا جدا جدا. ما بقدرش أوصف لك شو معنى عندي حق العودة. أنا للأسف إنهم هم في أوسلو في اللي هم اللي وقعوا على الوثائق التافهة والسخيفة اللي وقعوها على إنه إحنا يعني حسينا إنه إحنا حاسين إنه فيش لنا حق عودة، ولكن في داخل الشعب الفلسطيني وفي قلب الشعب الفلسطيني كل فرد إنه في داخل وطني اللي هو اللي تهجر منه. ولا مرة إنه إحنا نحكي إنه إحنا فيش لنا حق عودة كما يعني بتحدثوا طبعا الإسرائيليين والمحتل طبعا إنه إحنا يعني فيش إن إحنا بس لحدود 67 أو لحدود مثلا، لا إحنا إلنا فلسطين كلها، حق عودتنا فلسطين كلها، حتى مش إنه جزء من فلسطين، لا كل فلسطين إلنا. وإحنا من حق كل فرد إحنا نعلم أولادنا ونعلم أولاد أولادنا وأجدادنا كلهم يقولوا لنا إحنا أرضكم موجودة، إحنا موجودين على الأرض هلا، إحنا موجودين صح في المخيمات ولكن إحنا موجودين على أرض فلسطين، ومن حقنا إن كلنا نرجع لوطننا. صح إحنا يعني يمكن أنا بنيت بيت ولكن أنا عندي اللزوم يعني لما أنا بدي أرجع لوطني بطر برجلي. البيت اللي أنا بنيته لو كلفني مليون بطر برجلي برجع لو على مثل في بيت جبريل أو مثل في صمير أو مثل في عيد المنشي وبرجع بقعد. لو بحط خيمة وبقعد.